aplica para líquidos y no gases, porque los gases sí se comprimen. La presión ejercida en un líquido y contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. Ok, entonces él demostró que cuando un líquido encerrado se le ejerce una presión, por ejemplo aquí en el dibujo tenemos una jeringa, vendría, ¿sí ven el puntero? En donde aplicamos una fuerza para ejercer una presión en el líquido. Él demostró que al aplicarle presión a un líquido encerrado, en donde el recipiente que lo contiene no se deforma, se va a generar una presión con la misma intensidad en todos los puntos del líquido. Él utilizó en sus experimentos lo que se conoce como la esfera de Pascal. Una esfera llena de líquido o agua puede ser, se le aplica presión y él observó que por todos los orificios el agua sale expulsada con la misma fuerza, con la misma intensidad, ¿sí? Entonces, este principio a lo mejor pudiera ser lógico, pero si ustedes recuerdan, cuando vimos la presión hidrostática, vimos que entre mayor profundidad del recipiente, más presión existe y que en la parte de arriba la presión es pequeña. Pero cuando se le aplica una fuerza, la presión se transmite con la misma intensidad en todos los puntos del líquido. Esta aportación de Pascal permitió desarrollar un dispositivo, ¿sí?, al cual se le llama prensa hidráulica. Es una máquina, esta prensa hidráulica es una máquina, dice que está basada en el principio de Pascal. Su función es amplificar la intensidad de las fuerzas, ¿sí? Es decir, una prensa hidráulica, su función principal es generar fuerzas mayores, fuerzas muy grandes, multiplica fuerzas. Los elevadores, las prensas, los frenos de los automóviles y otros dispositivos funcionan a base de una prensa hidráulica. Bueno, aquí está de manera general, está formada por dos cilindros de diferente diámetro. Aquí podríamos decir que es el primer cilindro y de este lado donde está el auto, bueno, es la misma figura. Donde está el auto sería el segundo cilindro. Todo funciona por aire, ¿no? Por presión. Sí, principalmente es líquido, porque el aire sí se comprime, aunque sí también hay algunas prensas que funcionan a base de aire, pero ya ahí sería aire comprimido. Entonces tenemos dos cilindros que están conectados y en el interior, en este caso la parte azul, vendría a ser el líquido en el cual se va a transmitir la presión. Entonces, en una prensa hidráulica siempre se va a ejercer fuerza, aquí viene indicada como fuerza 1, siempre se va a ejercer una fuerza en el cilindro pequeño de tal forma que se genera presión. Siempre que una fuerza actúa sobre un área, se genera presión. La presión producida aquí se va a transmitir por todo el líquido para llegar al cilindro grande. En ese cilindro grande se va a provocar una fuerza muy grande porque la presión está llegando a una superficie o a una área muy grande y eso da como resultado una fuerza muy grande capaz de levantar objetos muy pesados, de comprimir. En la industria se usa, por ejemplo, para comprimir el algodón o el tabaco,
para extraer el aceite de las aceitunas, de extraer el jugo de algunas frutas. Ok, entonces como se produce una fuerza muy grande, esta fuerza pues se utiliza para desarrollar algún trabajo en la industria. Los gatos hidráulicos, pues es una prensa hidráulica. Hay una prensa hidráulica, entonces es el funcionamiento básico de toda prensa hidráulica. Claro está, dependiendo en dónde se va a utilizar, pues sería su diseño, pero básicamente siempre va a estar formada por un cilindro pequeño y uno grande conectados, y ya su forma, su tamaño dependerá en qué se va a utilizar. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula de la prensa hidráulica, aunque nuestro formulario viene diferente, porque pero finalmente es igual, ¿no? La P indica presión. La presión en el cilindro pequeño es igual a la presión en el cilindro grande. Aquí están usando el subíndice E para indicar entrada, presión de entrada, presión de salida. Por eso le tienen subíndices E y S. La presión de entrada es igual a la presión de salida. La entrada siempre va a ser en el cilindro pequeño. La presión de salida siempre va a ser en el cilindro grande. Como la presión es fuerza sobre área, entonces la fuerza y el área de entrada es igual a la fuerza y el área de salida. Entonces esa es la fórmula de la prensa hidráulica. En nuestro formulario, para distinguir cuál es la entrada y la salida, nosotros usamos minúsculas para la parte del cilindro pequeño y mayúsculas para representar la información del cilindro grande. Ok, ahorita voy a poner el formulario para que observemos ahí cómo está indicado. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de una prensa hidráulica. En el cilindro pequeño siempre vamos a aplicar una fuerza. En este caso, por lo general, es la fuerza humana. Por ejemplo, si consideramos un gato hidráulico, el que usamos ahí como refacción para cambiar la llanta del automóvil, aquí tenemos una palanca donde estamos ejerciendo la fuerza. Ese es el cilindro pequeño. Y este grande sería el que va a ir levantando al auto. ¿Sí? Entonces, los frenos también hidráulicos también funcionan a base de una prensa hidráulica. Pisamos el pedal del freno y llega al disco de la llanta, que va a ejercer una fuerza para detener su giro. Los ascensores, aquí los elevadores en los talleres. Ok, entonces en la industria les comentaba, para comprimir o extraer fruta, jugo de fruta. Entonces, siempre que se requiera aplicar o ejercer una fuerza muy grande, por lo general va a estar ahí involucrada en su sistema de funcionamiento una prensa hidráulica. Y bueno, este es un ejemplo de cómo podemos usar jeringas para generar una prensa hidráulica. Recuerdan que la prensa hidráulica está formada por dos cilindros. En este caso, los cilindros son las jeringas y deben de estar conectadas. En este caso, están usando una manguera para unir a las dos jeringas, y al aplicar presión en una jeringa, esa presión se transmite para la otra. Aquí está como ejemplo un brazo hidráulico, las grúas, por ejemplo, los carros de volteo usan, ¿sí? Prensas hidráulicas. Okay. Bueno, entonces el principio de Pascal pues fue muy importante porque encontró una aplicación ahí en el diseño y construcción de las prensas hidráulicas, pues que son muy útiles en
diferentes ramas de la industria y de la vida cotidiana. Ok, entonces ahora vamos a pasar a nuestra actividad. En nuestra actividad, si ustedes ya la revisaron, tenemos ahí en el aula de Classroom para que ustedes puedan contestar este pequeño cuestionario. Son 6 preguntas y ahorita vamos a contestar los problemas. No sé si tengan alguna duda en la parte teórica. En este caso es la fórmula 8. Si la podemos ver, es fuerza sobre área, que es presión, igual a fuerza sobre área, que también es la presión, ¿sí? Usamos las mayúsculas para referirnos a los datos del cilindro mayor, fuerza en el cilindro mayor, área del cilindro mayor, y las minúsculas que corresponden a los datos del cilindro menor, fuerza y área para el cilindro menor, ¿ok? Que es la misma fórmula que vimos hace rato de fuerzas y áreas, entrada y salida. ¿Okay? Bien, entonces vamos a trabajar con los ejercicios. Ok, vamos a empezar con el ejemplo 1. Voy a pasarme al pizarrón. Bien, dice